Como ya lo hemos comentado, parece que Lamine Yamal pues tuvo una especie de sobrecarga, y esta sobrecarga pues resulta realmente triste porque sinceramente no sabemos qué va a pasar, y por supuesto, bueno, sabemos que es leve evidentemente, pero no sabemos qué va a pasar, y tampoco estamos totalmente conscientes de que, bueno, pues a lo mejor es una especie de aviso, una especie de ultimátum pues de la biología, avisándonos que el caso de Lamine Yamal ya está llegando a los límites y que tal vez pues debe descansar sí o sí, aunque no nos guste ni a nosotros ni al entrenador. Después de esto se ha estado dando pues en ciertos programas, especialmente no voy a mentir y voy a nombrar El Chiringuito, donde pues han acusado a Lamine Yamal de estarse borrando de la selección y estar fingiendo su lesión. A partir de aquí empiezo. Yo como tal no sé si Lamine se está borrando. Yo no tengo ni la más mínima idea de si es una estrategia pues para irse de la selección rápido, regresar de la expedición. Tampoco tengo la más mínima idea si esto es una especie de, pues yo qué sé, de... o que en realidad sí está lesionado. No sé, no tengo ni la más mínima idea. A lo mejor resulta que es cierto y tal. No, de momento yo no me meto a eso, si es cierto, si es falso. Yo lo que me quiero meter, como fue el día de ayer, a la interpretación. Es exclusivamente la interpretación. ¿Por qué? Pues porque independientemente si está fingiendo su lesión o no, si está lesionado o no, lo que estamos viendo en general es que se le está acusando pues eso, de que se ha borrado, ¿no? Por ejemplo, Juanma Rodríguez dice que Lamine se ha borrado, ¿no? Porque dicen que a lo mejor sí que puede jugar el próximo partido del Barça y que está normal. Al mismo tiempo, cuando por ejemplo este mismo parón, o sea, no tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás, Mbappé, Vinicius, Militao y Lunin, por ejemplo, pues no hicieron la expedición con sus respectivos equipos, no asistieron, ¿no? Por así decirlo, a las elecciones. De hecho, Mbappé tuvo todo el cinismo y descaro de pedir que por favor solo lo convoquen para partidos importantes. ¿Qué es lo que sucede? Pues que podemos ver cómo Diario AS, y estaré dejando una imagen en general durante el video y durante así la explicación, que se ve como por ejemplo el Diario AS, por supuesto, periódico que obviamente es madridista y tiene su sede en Madrid, pese a que madrileño y madridista no es lo mismo, pues podemos ver cómo le da el titular de el Real Madrid le mete un gol a las elecciones. Mbappé, Vinicius, Militao y Lunin se quedan en Madrid en este parón por asuntos menores. En el pasado el club tuvo que tragar en casos como Bale y Hazard. El Real Madrid le mete un gol a las elecciones cuando se ausentan. Sin embargo, cuando Lamine y los jugadores del Barça lo hacen, pues al parecer se están borrando, ¿no? Se están borrando, antipatriotas, no quieren ir, que si esto, que si el otro. O sea, vuelvo a lo mismo que dije el día de ayer con el caso de que la fiscalía sueca estaba investigando a Mbappé por un presunto caso de lo que podía llegar a ser pues un abuso. A mí, miren, ese tema es como muy para programa de farándula, ¿no? Donde están al pendiente de la vida de los famosos. Eso a mí, si eso no, pues espero que no, para que no haya ocurrido la tragedia, pero en caso de que sí sea cierto, sea falso, pues bueno, de eso ya se encargará la justicia, no yo. ¿Cuál es el asunto aquí? Que a mí lo que me interesa es la interpretación mediática. Cuando lo hizo Dani Alves, que al final, pues al parecer por lo que sucedió, pues parece que tristemente fue cierto. Cuando fue el caso de Dani Alves, que se comenta que fue por ahí en una discoteca de Barcelona, una cosa así, pues estaban, pese a que era jugador en ese momento ya no del Barça, sino que era jugador de Pumas de México, ¿qué es lo que salía? Pues que todos los medios españoles obviamente ponían a Dani Alves con la camiseta del Barça en las miniaturas, y decían, exjugador del Barça será condenado por esto, por el otro, siempre como queriendo poner subliminalmente las imágenes del escudo del Barça, a Dani Alves con el escudo del Barça y tal. Ajá. Y cuando es Mbappé, ¿qué es lo que pasa? Pues se ponen a hablar de Negreira, te ponen a Mbappé con la camiseta de la selección francesa, o te lo ponen con la camiseta del PSG, es decir, esto, la interpretación, casos similares pero con diferente interpretación. Si Ancelotti se queja, por ejemplo, del césped, como lo hizo la temporada 21-22, pues resulta que eso pues es un señor, ¿no? Es un caballero, tiene toda la razón y tal. Si lo hace Xavi, pues es el jardinero, jajaja, jejeje. Esa interpretación, ese doble rasero, esa doble moral es a la que quiero ir.
Si resulta que Vinicius, Militao, Mbappé y Lunin lo hacen, ¡guau! Es que el Madrid le está metiendo un golazo a las selecciones, no sé qué. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si lo termina haciendo, pues yo que sé, Lamine Yamal? Suponiendo que fuese cierto, porque a lo mejor resulta que el tipo sí que tuvo una sobrecarga al final. Pues nada, se ha borrado. O sea, los mismos actos exactamente iguales, pero uno se borra y el otro, guas, que le meten un golazo a las elecciones. Bueno, esta doble moral, este doble rasero, en pocas palabras, es una muestra más de por qué los llamo yo cártel mediático. Porque, y esto evidentemente ya no solo en general engloba, pues ahora sí que a periodistas. Esto en general, digamos que va ya bastante... va de manera bastante generalista, ¿no? O sea, no solo son periodistas, son también los propios aficionados los que hacen esto. Si lo hiciera, por ejemplo, yo qué sé, si lo hiciera, por ejemplo, el Real Madrid, dirían, bueno, es que el Madrid está en su derecho de no prestar jugador, no sé qué. Si lo hace el Barça, pues empezarían a mezclarte lo que es, por ejemplo, este tema de la política, ¿no? No, es que como estos son catalanes, pues estos ni se sienten, yo qué sé, es que como siempre dividen al país, no son patriotas, que si no sé qué. Es decir, la interpretación siempre es diferente con uno que con otro, pero no porque el contexto sea diferente, porque tú dices, bueno, si el contexto fuera diferente lo entiendo, pero no, el contexto es el mismo y la situación es la misma, la interpretación es diferente. ¿Por qué? Porque está el eterno e histórico interés de siempre dar la interpretación de Madrid bueno, Barça malo. Y ya está. Ese es su momento por lo cual Van Gaal en su momento dijo esa frase de la interpretación, bueno, que siempre lo pronunció mal, ¿no? Porque todavía estaba aprendiendo español. Pero ¿qué fue lo que dijo? Pues aquello de la interpretación siempre negativa, nunca positiva. Es decir, todo lo que hagas siempre va a ser interpretado de manera negativa. Si por ejemplo ganas, pues es que ganaste 1-0, un 1-0ismo. Entonces ganaste, pero te vamos a hacer la interpretación negativa. Si gana el Madrid 1-0, como dijo Xavi, sería fiesta nacional. Si resulta que por ejemplo ganas pues 7-1, como fue el otro día con el Real Valladolid, pues bueno, ya no es un 1-0ismo, pero pues es que el rival era facilito, el rival se dejó ganar. Ajá. Y cuando resulta que, bueno, pues le metes un 7-1 a un rival potente, o por ejemplo un 2-6 a un equipo como el Madrid en su momento, o un 5-0, o propiamente un 4-0 como lo hizo el Barça de Xavi al Madrid de Ancelotti, pues ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues ya no pueden decir equipo chico, ya no pueden decir que se dejaron, no pueden decir un 1-0ismo, lo que pueden decir es que, bueno, a lo mejor fue suerte de principiante o bueno, es que fue más de mérito del rival del Barça que mérito del Barça, es decir, tampoco te creas que tiene mucho mérito y que también lograron, o sea, eso, la interpretación, nunca te van a reconocer nada, la crítica nunca va a ser positiva, por esto evidentemente estas acciones. Florentino en su momento tiene ese audio que yo vuelvo a repetir que es confidencial. ¿Por qué puedo saber que evidentemente pues es cierto que esos audios son de él y que en el fondo sí que le molestó? Sencillo, porque Florentino pues sí tomó acciones legales, lo cual pues evidentemente da a entender que sí, que en efecto los audios son de él y que en efecto le molestó. Cosa normal, porque lo echaron de cabeza. ¿Por qué? Porque Florentino ahí dice, hay que ganarle la batalla al Marca y a la televisión española, porque si le ganamos la batalla al Marca y a la televisión española se acabó todo, ya no tiene a nadie. ¿Y por qué hay un interés de controlar básicamente la prensa? ¿Por qué ese interés? ¿Por qué el interés? ¿Qué es lo que ganan estos señores si controlan? ¿Qué es lo que ganan si controlan la prensa? O sea, ¿qué tendrían a favor? Pues sencillo, tendrían a favor la interpretación mediática. Y la interpretación mediática básicamente es lo que controla en general al entorno. Porque Cruyff en su momento dijo aquello de si el entorno influye, si no influye se ganarían más títulos. Pues porque sabe que el entorno influye negativamente. ¿Por qué? Pues por la prensa. Porque pese a que la mayoría de la gente no lee la prensa, ¿qué es lo que pasa? Los pocos que sí lo leen son los que pasan el mensaje. Y aparte de que la prensa ya está pues propiamente en Twitch, está en yo que sé, está en WhatsApp, están en Instagram, en Twitter, o sea, han invadido ya las redes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hemos visto
que a partir de aquí pues todos estos periodistas pues sueltan estas cosas en internet en lugar de sus columnas, y a partir de aquí pues generan un relato mediático, y a partir de aquí pueden desestabilizar a un club y darle estabilidad a otro. Por eso dicen que unos se borran y que otros le están metiendo un golazo, o sea, mismo contexto y misma acción, pero diferente interpretación. ¿Por qué? Porque uno tiene unos colores y otro. Porque hay un interés de a uno tirarlo de manera desleal y a otro pues ensalzarlo y hacerlo llegar arriba de manera desleal. Es la misma estrategia de siempre, llega hacia arriba tirando a los demás. ¿Por qué en este caso desde la meseta hacen esta estrategia? Pues porque en el fondo pues son buenos, pero no tan buenos. O sea, son buenos, pero no tanto. Y por eso tienen que llegar a hacer esto. ¿Por qué? Porque si el Barça estuviera con estabilidad, perfectamente estructurado, un entrenador 10 años, o sea, un director deportivo que entienda al entrenador y tenga 10 años con buena línea de trabajo, buen modelo de gestión, buen modelo de juego, y todo esto le añades que pudiese fichar jugadores trabajados desde la cantera, unas cuantas temporadas de aprender el estilo, trabajarlo, y por supuesto con arbitrajes justos y correctos, pues al final todo esto terminaría haciendo que en igualdad de condiciones, debido a que el modelo deportivo del Barça es mejor, el Barça terminaría ganando todos los títulos, todos, o sea, si ya robando nos pudimos hacer épocas como las de Guardiola y Luis Enrique, ¿de qué seríamos capaces si no hubiera interpretaciones en contra siempre persiguiendo y acosando mediáticamente, y si pudiéramos fichar y con arbitrajes decentes? Pues nos estaríamos casi haciendo un Bayern, como lo hizo en su momento el Bayern, ganando 11 Bundesligas consecutivas. Tuvo el Bayern que regarla muy fuerte y tuvo que llegar el Leverkusen de Xabi Alonso prácticamente a cortar esa racha. Pero aunque corten esa racha, se la cortaste un día. No sabemos si al final van a regresar otra vez a eso. Entonces al final es esto, estaríamos haciendo un Bayern, estaríamos ganando constantemente la Liga, la Copa, la Liga, la Copa, estaríamos de manera casi permanente y latente llegando a cuartos, semifinales, final, cuartos, semifinales, final. O sea, estaríamos haciendo algo histórico. Y por eso por eso hay que ganarle la batalla al Marca y a la televisión española, para controlarlos, a generarles aquí cierta inestabilidad, sí, haciéndoles la interpretación siempre negativa, y de esta manera pues hacemos que los propios culés nos hagan caso, y de esta manera como que hacemos caer al Barça utilizando a sus aficionados para boicotearlo, criticando a los buenos entrenadores para que los quiten y nosotros nos lo quitemos de encima. Es eso. Básicamente es eso, pero no solo es este ejemplo, o sea, podemos hablar de más, podemos hablar de como por qué intentan decir que Lewandowski era Welowski, cuando ahora ya se está viendo que en realidad era falso, por qué te dicen que Xavi es malo, cuando en realidad era bueno, por qué todo el tiempo, por ejemplo, te están atacando, pues yo que sé, a tipos como por ejemplo Laporta, por qué todo el tiempo están dudando del nivel de los jugadores. El nivel de los jugadores yo creo que es el más claro. ¿Por qué dudan de Rafinha? ¿Por qué intentan vender que todos son unos troncos? Que Koundé es un tronco, que Gavi es un tronco, que De Jong es un tronco, que todos son Ter Stegen, fraude De Jong. ¿Por qué tratan de hacer esto? Para hacerle creer al culé que son jugadores malos, y de esta manera pida su salida. Ajá, pero obviamente son buenos, y al ser buenos y sacarlos, pues están irónicamente, pese a querer el bien, se hace algo contraproducente, que es hacer el mal. Entonces al final termina esta actitud paradójica de querer el bien y hacer el mal, termina pues perjudicando al propio club y termina beneficiando pues al eterno rival. Esta es la estrategia, en pocas palabras. Este es el resumen de lo que es el entorno, de por qué si no hubiera entorno, Cruyff, como lo dijo, se ganarían más títulos, de por qué Van Gaal dijo que la interpretación es siempre negativa. Es decir, sí hay evidentemente ciertos periodistas que prefieren vender su legitimidad o credibilidad periodística con tal de mantener sus empleos y que les puedan abrir los espacios en los grandes medios. Sí hay evidentemente periodistas que están dispuestos a mentir y a manipular con tal de que les dejen hacer una gran carrera y que no les despidan y les suban el sueldo. Cosa que evidentemente pues es lícita, pero que sea lícito no quiere decir que sea ético, porque al final no hay un rigor periodístico, y al final se supone que el periodismo, específicamente el de opinión, debería ser uno donde se informe pues desde la imparcialidad, porque al final tienes a gente que seguramente no está tan informada, y al final es gente vulnerable a la que tú tienes que informar, y si tú te aprovechas de esa vulnerabilidad, pues evidentemente estás haciendo algo malo. Pero pues como se ve, hay muchos que no, y así podría mencionar muchos nombres
nombres, muchos ejemplos de lo que hacen en general. ¿Y a qué quiero llegar? Pues a que al final todo esto de la manipulación mediática y la persecución, pues no es una teoría de conspiración que va a salir en un iceberg. No son cosas de gente loca. O sea, es cierto, como se puede ver, es cierto. Florentino tiene esos audios. Estamos viendo estos ejemplos todos los días de cómo interpretan el caso de Mbappé y el caso de Dani Alves, cómo se borran de la selección los jugadores del Madrid, y cómo, suponiendo que se haya borrado y que no se haya lesionado, cómo lo hace Lamine y cómo lo interpretan. Uno es un golazo y el otro se borra. Uno se queja del césped y uno tiene razón, el otro se queja y es un jardinero. O sea, los ejemplos están. Si tú ves esto un día, pues tú puedes decir, bueno, pues es un día. Pero si lo vas viendo temporada tras temporada y vas viendo, haciendo una compilación mental de todos los ejemplos que estamos poniendo aquí, pues a la larga te llega una especie de sensación. O sea, al final terminas viendo que aquí hay una tendencia que siempre es la misma, y esta tendencia que se repite y que siempre es la misma, pues siempre va en contra del mismo y a favor del mismo. Siempre de manera ilógica, y siempre está para defender a uno y no al otro. Entonces, cuando se suele decir que estos medios son madridistas y que el Madrid controla la prensa y que el Madrid adultera la competición por lo que hace con los medios, no estamos intentando dañar reputaciones, no estamos haciendo calumnias ni difamación. Los audios de Florentino están ahí, las pruebas están aquí delante de la cara. Lo han dicho propiamente culés, lo ha dicho Xavi, lo ha dicho Cruyff, lo ha dicho Van Gaal. Interpretación siempre negativa. Si el entorno no influyera, se ganarían más títulos. Xavi se ha pasado muchas veces hablando del denominado entorno, que cada victoria son vale de 2, 3, 4 días. Es esto. No es una teoría de conspiración. La prensa también juega, y al final estamos viendo aquí los ejemplos delante de la cara. Por eso se fue Luis Enrique, por eso no continuó Guardiola, por eso en su momento pues han ganado tipos como Rosell, como Bartomeu, por eso hay tipos que son apoyados como Toni Freixa, por eso en su momento se quedó tipos como por ejemplo Koeman cuando se tenía que ir. Por eso en su momento no querían a Xavi, por eso en su momento estaban atacando a Xavi para que se fuera, y por supuesto el ciclo se repetirá hasta que por supuesto pues no haya alguien que pues pueda alzar la voz, por así decirlo. Y evidentemente a esto me refiero a alguien dentro del club. Por esto me molesta que dentro del Barça alguien de la directiva no haya un portavoz que se dedique a darle visibilidad a esto. Si algún portavoz, alguien de la directiva, que se contraten a alguien que se dedique a darle voz a esto, que todo esto que comentamos aquí de la manipulación, y que por supuesto se dedique a denunciar socialmente los malos arbitrajes, que alguien así esté, y es muy necesario por lo que estamos viendo. Para que haya terreno parejo tenemos que empezar a darle visibilidad a esto, pero lo que pasa es que o no quieren porque tienen miedo, o lo han normalizado, en modo bueno, pues vamos a jugar ya así porque esto siempre ha sido así, no hay nada que hacer. En pocas palabras es esto, y yo sinceramente pues a partir de aquí solo dejo esto como un ejemplo supremo, un ejemplo perfecto de una retratada a la manera de actuar, el modus operandi, al status quo de lo que sucede aquí mediáticamente. A partir de aquí, si alguien trata, por ejemplo, de negar todo esto, podemos citar esto, pero también podemos citar cómo Florentino acabó con el Rondo, cómo acaba de terminar con el programa este de Golazo de Gol, que le hicieron unas cápsulas para criticar al Madrid una vez, mientras criticaban al Barça otras 9, de 10 en total, y pues como Florentino cerró no solo el Rondo, cerró Golazo de Gol. Tenemos un ejemplo también de cómo el propio programa del Chiringuito ha sido manejado siempre por el mismo periodista. Antes de que existiera estaba Punto Pelota, pero mucha gente cree que empezó con Punto Pelota. En realidad ese programa no empezó así, empezó con Club de Fútbol, así se llamaba. Y Club de Fútbol, Punto Pelota, el Chiringuito, ¿cuál es el mismo? ¿Qué se puede ver en estos tres programas? Aparte que tienen el mismo formato, que tienen el mismo presentador. ¿Quién es el presentador? Es Pedrerol. Pedrerol es el presentador. ¿Por qué Pedrerol es el presentador de todos los programas de Florentino? ¿Por qué Florentino tiene la confianza siempre de ir a esos programas? Pues porque sabe que él los controla. Al final esto es como una especie de, sin el afán de ofender, pero es como una especie de mafia que tiene aquí una manera de actuar, ¿no? Como era, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? De por ejemplo, la mafia italiana, que como si hacías algo te echaban cemento a los pies y te echaban al agua. Pues aquí es lo mismo. Llegas a decir algo mediáticamente y pues te jubilamos antes de tiempo, es decir, es la misma manera de actuar de una mafia.
Por eso pues que yo los llame cártel mediático es totalmente deshonesto, es totalmente malo. Y si yo soy malo, por ejemplo, por decirlo, ¿qué serán ellos por hacerlo? Si yo soy malo por decirlo, ¿qué serán ellos por hacerlo? Los audios están, hay gente del Barça que se ha quejado, los ejemplos están aquí y podemos mencionar todo esto. Cierre del rondo, cierre del golazo de gol, la manera en la que han, por ejemplo, creado el chiringuito, los audios de Florentino, las pruebas aquí están. El caso de Dani Alves contra el caso de Mbappé, como unos se borran y otros le meten un golazo a las elecciones. Y el ejemplo más claro, que ni siquiera estoy mencionando, los 70 años que el Madrid estuvo controlando el comité técnico de árbitros con jugadores, bueno, con exjugadores, exdirectivos, exentrenadores, ex socios del Madrid, familiares de personas cercanas al Real Madrid, directivos en activo, socios en activos de Real Madrid, o sea, todo el tinglado ahí metido. Y como prácticamente nunca ni Marca, ni Diario AS, ni Sport, ni Mundo Deportivo, ni RAC-U, ni Cataluña Radio, ni la COPE, ni la SER, ni los medios generalistas como El País, El Mundo, El Confidencial, prácticamente nunca comentaron nada. Como ni Pedrerol, ni Juanma Castaño, ni Manolo Lama, ni Carme Barceló, ni Manu Carreño, ni Cristina Cubero, ni en general todos estos periodistas que se suelen vender como los próceres de la libertad de expresión y supuestamente los bastiones del periodismo, prácticamente nunca hablaron de eso. Pero si ves como, por ejemplo, con el caso Negreira, sin haber resolución judicial, exactamente como lo de Mbappé, que no hay resolución judicial, pues prácticamente todo el tiempo que si Barça club de criminales, club corrupto, que si los van a investigar, no diciéndolo así, pero insinuándolo indirectamente, todo el tiempo hablando todo el tiempo de ello, máximo altavoz, máxima potencia, hablando todo el tiempo de eso, y por supuesto, siempre pues hablando de corrupción deportiva, siempre presentando el titular de manera corrupción deportiva. Algo que tiene que ver simplemente con pagar informes arbitrales, que los informes allí están, pues ellos lo presentan como corrupción deportiva y al final, como lo mencionan, corrupción deportiva, es en un escándalo tan grande en base al podría ser corrupción, sí, presentarlo así, insinuándolo indirectamente, no diciendo que podría ser, pero vendiendo que podría ser algo que no es, en base a no decirlo, pero insinuar que podría ser algo que al final no es, pues al final termina dando una especie de sensación de que en efecto no vaya a ser cierto que es verdad, y al final se hizo un escándalo, y por supuesto al final de un escándalo mediático, pues en efecto interviene la justicia de manera general, y al lograr que intervenga la justicia de manera general cuando, repito, es un escándalo ficticio, porque son informes que han vendido como corrupción por la manera en la que presentan los titulares, pues ya hay una especie ya de como de pequeño indicio de corrupción, y a partir de allí ya te dañan toda la reputación. A partir de allí, este simple ejemplo es el más grande de todos. ¿Por qué nunca lo hablaron? Pues en el fondo no es periodismo honesto, o sea, no es periodismo normal. Y yo repito, es lícito, es válido, pero todo esto sinceramente pues deja mucho que desear, y habla sinceramente pues de dudosa moral de varias personas. Lo único que quiero aquí es que cuando alguien, por ejemplo, llega a señalar lo que son ciertos periodistas o ciertos medios, pues que simplemente pues como mínimo, si no van a creer, que mínimo no estén acusando de que uno pues por ejemplo pues está mintiendo o una cosa así. Si está mintiendo, que me explique este doble rasero que hay aquí. Que me lo expliquen simplemente, que me expliquen por qué el doble rasero, y si encuentran una respuesta lógica, pues hasta ahí yo puedo dudar si al final no vaya a ser que sea un error y que no sea manipulación y al final sí pasa algo. Simplemente eso, doble rasero mediático que se ha visto en general aquí de forma continua, latente y permanente, y es la razón por la cual pues no podemos tener nunca estabilidad, y yo creo que evidentemente es de los temas más importantes que podíamos tocar. Por eso que yo no haya dejado pasar este caso, ¿no? Lamine malo, Vinicius, Militao, Mbappé, Lunin buenos, Barça malo, Madrid bueno. Así es esto, simplemente ya una retratada más, doble rasero, y pues ya está. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal en Maga, también yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.